Empezando a grabar. Esa es la señal. Buenísimo, bárbaro. Bueno, entonces voy a presentar periodismo local en el centro de la provincia de Buenos Aires, sociabilidad, prácticas periodísticas y condiciones de posibilidad de los y las trabajadoras de portales informativos online de Olavarría, Azul y Tandil. Esta tesis en la que me han acompañado el doctor Alejandro Ross y el doctor Leonardo Murolo en la dirección de la tesis, y se suma la doctora Mónica Cuendós en la dirección de la beca doctoral CONICET que financió e hizo posible esta investigación. Lo que voy a presentar es un recorrido posible, es decir, voy a seleccionar algunas partes por el tiempo que tenemos en esta sesión, algunas partes posibles, armar un recorrido. Ya leí los predictámenes, el jurado y las juradas leyeron el trabajo, entonces entiendo que no debo andar en todos los detalles y les agradezco, aprovecho a agradecer a todo el equipo de juradas y jurado por las lecturas atentas y muy valiosas que me ayudaron también a preparar esta defensa. Bueno, avanzo con el índice que refleja de alguna manera los capítulos que ha tenido el trabajo, por qué estudiar al periodismo local del centro de la provincia de Buenos Aires, cómo se modificaron los objetivos de la tesis, algo muy breve sobre algunos de los conceptos, las teorías que utilicé y puse en juego, cómo se implementó el diseño metodológico, y acá voy a trabajar con lo que podríamos considerar de alguna manera la cocina de la investigación, por qué la sociabilidad es clave para comprender las prácticas periodísticas. En este momento de la presentación voy a entrar a algunos hallazgos, algunas cuestiones de los objetivos específicos que en el trabajo se corresponden con capítulos concretos, qué rutinas, para qué noticias, cuáles son las condiciones de posibilidad del ejercicio del periodismo local y finalmente algunos de los aportes posibles del trabajo. ¿Cuál fue el núcleo problemático? ¿Qué es lo transversal en todos estos capítulos? Bueno, la tesis que defiendo, ¿no? La tesis en el sentido de núcleo problema, es que frente a las transformaciones en los modos de producir y consumir información del periodismo en los últimos años, las crisis de las empresas mediáticas, pero fundamentalmente la vulneración de los derechos laborales de los y las trabajadoras, es necesario comprender las prácticas periodísticas y no solo las rutinas productivas para explorar bajo qué condiciones de posibilidad se ejerce la profesión en la región centro de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos ha interesado investigar, sobre todo y particularmente para comprender cuál es la importancia del periodismo local en esta región y qué podemos hacer a partir de estos datos construidos, las instituciones desde las cuales estamos comprometidos con un periodismo de calidad al servicio de la comunidad, con pluralidad de voces y con pleno reconocimiento de los derechos laborales. Eso es lo que va a atravesar cada uno de estos capítulos de la tesis. Avanzo entonces con esta cuestión en donde me pregunto, bueno, ¿por qué estudiar el periodismo local? Y ahí tengo que hacer una referencia a mi espacio de trabajo en la UNICEN, el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, creado a mediados del 2018 por Mónica Cuendós, Rocío Pereira, justo cuando estábamos presentando el proyecto de beca doctoral. Y además, un observatorio de medios que surge a poco tiempo de haberse creado la carrera de periodismo. Entonces, cuando pensábamos el tema de investigación, también estaba ahí la idea de, bueno, fortalecer la investigación en periodismo por la carrera recientemente creada. Las prácticas y rutinas en la región centro de la provincia de Buenos Aires. A mediados del 2018, cuando presentamos el proyecto de beca doctoral, era un área de vacancia. Hoy, y afortunadamente, hay mucha más producción porque, bueno, muchos TFI, tesis de la misma carrera de periodismo han generado reflexión que incluso recupero en la investigación, dialogo con esos trabajos y fueron muy valiosos para el análisis que voy haciendo en la tesis. La factibilidad, ¿no? Decimos, bueno, no hay investigación si no es factible llevarla a cabo, si no es posible realizarla. Y ahí esa presunción que teníamos a mediados del 2018 finalmente se cumplió, que los y las periodistas de Olavarría, de Azul y de Tandil iban a, bueno, acceder a ser entrevistados,
acceder a que pudiera participar con ellos y ellas en los espacios de trabajo, en las instancias de observación, y voy a estar agradecido siempre por esa predisposición y generosidad. La situación de los medios, el trabajo y la futura inserción de los graduados y graduadas, ¿no? Y esta es una preocupación transversal al trabajo que justifica esta investigación. En particular, podría decir, el propósito político-institucional de este trabajo es que, a partir de explorar prácticas y modos posibles de hacer periodismo local, en esta región en particular, la tesis resulte un insumo para la implementación de políticas tendientes a mejorar las condiciones en las que se ejerce la profesión, así como revisitar la formación de estudiantes y el vínculo, siempre en tensión, entre universidad y mercado laboral. Espero que el trabajo sea un aporte también en ese sentido. Avanzo, entonces, ¿cómo se modificaron los objetivos y el campo de esta tesis? Bueno, en principio el proyecto de beca tenía todo un apartado muy fuerte de investigación en usos y apropiaciones de tecnología, algo que venía trabajando desde el grado, y luego fui reduciendo la importancia del uso y la apropiación de tecnología. En principio porque aquellas primeras entrevistas exploratorias no emergió como una cuestión central de los y las trabajadoras, y ahí tuve que tomar la decisión de, bueno, decidir uno de los caminos posibles, porque por momentos quedaban dos tesis en una, con todo lo que eso implicaba. Y allí opté con el equipo de dirección en trabajar las prácticas periodísticas. Quedará para otro momento la cuestión de los usos y apropiaciones de tecnologías. Los criterios de noticiabilidad, una dimensión de las prácticas desde la mirada cualitativa, y acá quiero aprovechar a agradecerle a Celina por esta idea, ¿no?, de trabajar tanto agenda setting como la cuestión cualitativa que surge de las entrevistas. Creo que ahí hay una pista muy interesante como continuidad de esta investigación. Por lo pronto, en la tesis no hago trabajo de agenda setting. En breve vamos a publicar con Rocío Pereira un trabajo exclusivo de agenda setting. En la tesis voy por el lado de cualitativo, de reconstrucción a partir del relato de los y las periodistas. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Y el mapa de medios y de periodistas que se fue modificando en los últimos años, ¿no? En el 2020, la expulsión completa de una planta de trabajadores, luego de una vulneración sistemática de derechos durante la pandemia, nos golpeó muy fuerte en Olavarría. En el 2021, el cierre de Nueva Era en Tandil, un diario de enorme trayectoria. Y en el 2023, y aún estamos procesando esta noticia, el centenario diario El Popular, una institución en la ciudad de Olavarría, que después de un montón de maniobras de vulneración de derechos laborales, termina, ¿no?, expulsando a toda la planta de periodistas, cerrando. Bueno, creo que cada uno de estos momentos, hitos en el mapa de medios regional, fue permeando en las reflexiones, pero también en los propios relatos de los y las periodistas, en donde siempre estábamos en las entrevistas haciendo un comentario de lo que estaba pasando en la región. Bueno, esta es la situación y fue importante tenerlo en cuenta, ¿no? Avanzo entonces con una breve reflexión aquí sobre algunas de las teorías o conceptos que tuve en cuenta. Ahí están viendo en pantalla cada uno de los objetivos específicos del trabajo. Y para el primer objetivo, y quiero mencionar en términos generales, cómo me sirvieron investigaciones de autores y autoras argentinas que ya han explorado la cuestión del periodismo para mi propia investigación, ¿no? Y ahí pienso en esta tesis tan importante de Laura Rosenberg, donde me permitió a mí pensar la importancia de las relaciones, de los vínculos en las redacciones a partir de pensar la sociabilización, la sociabilidad laboral. Pero también desde Córdoba, Susana Molina y Agustín Hurtado con esta categoría de camada generacional que recupero y profundizo, no solamente para pensar la edad, como la piensan ellos, sino para pensar cómo se construyen estas camadas al interior de la redacción. De la misma manera, la tesis de Pablo Schleifer, que está pensando más allá de las rutinas, algo que también a mí me sucedió y recupero de esa tesis para pensar las prácticas y en la complejidad que tienen
y en las respuestas, ¿no?, que puede darnos o la ayuda que nos puede dar este concepto para analizar lo que está sucediendo con el periodismo local. Recupero a César Arrueta en su tesis de medios de Jujuy para pensar al periodismo de periferia. Él dice, bueno, define este concepto como esta tensión entre el saber hacer y el poder hacer. Bueno, lo recupero para pensar una categoría que es la de tácticas de reparación laboral, en donde lo que estoy proponiendo es que los propios trabajadores muchas veces, más allá de si pueden o no hacer, administran sus energías en relación al reconocimiento que perciben por sus empleadores, ¿no? Y ahí lo vamos a ver en un ratito, recupero esto para profundizarlo. Y finalmente, la cuestión de precarización laboral en esta tesis y trabajo de Fiorella Mancini, que me fue muy, muy interesante para pensar la propia situación de los y las trabajadores. Avanzo entonces con esto que les decía, bueno, es un poco la cocina de la investigación. En principio, las encuestas y las limitaciones en la conformación de la muestra, la pregunta respecto a quiénes son efectivamente los y las periodistas en nuestra provincia de Buenos Aires. Intenté caminos, ¿no?, intermedios entre asociaciones, sindicatos, grupos de Facebook. Envié para hacer las encuestas y poder sumar cantidad de encuestados y encuestadas, gacetillas de prensa a medios digitales. Busqué en la entonces llamada Twitter, en la red social, uno por uno, una por una, para mandarles la encuesta, pero finalmente esto lo pude resolver y la mayor cantidad de encuestados y encuestadas llegaron en una de las instancias de observación cuando un periodista en azul me permitió que pudiera, él mismo envió la encuesta en un grupo de WhatsApp de periodistas de la provincia de Buenos Aires. Siempre voy a estar agradecido a ese gesto porque justamente ahí creció el número de encuestados. Y el objetivo siempre fue explorar el campo y no representarlo. Y la encuesta terminó siendo un insumo muy valioso para pensar la segunda etapa de esta investigación, que tenía que ver con esas entrevistas y para armar justamente los cuestionarios de preguntas que luego me permitieron llevar adelante las entrevistas. Respecto a esto, a las entrevistas, bueno, el acceso al campo y la pandemia, ¿no? Atravesando allá por el 2020, 2021, tuve que hacer entrevistas virtuales, fue la manera en la cual pude sortear estos obstáculos que se presentaron. Y acá algo que menciono como una de las ventajas, ¿no?, de entrevistar a periodistas, que tiene que ver con que sus propias reflexiones encerraban muchas veces núcleos de sentido que fueron de muchísima utilidad para pensar el trabajo que realizan. Por ejemplo, estas categorías nativas que menciono, periodismo de trinchera, periodismo de escritorio, ponerse la camiseta de la empresa familiar, que me abrió toda una pregunta respecto de las lógicas familiares en los medios de comunicación de nuestra región, que explican muchas de las prácticas y mucho de lo que sucede allí, luego lo vamos a recuperar. Bueno, tiene que ver con esta manera de pensarse a sí mismos de los y las periodistas. Y la saturación de categorías, ¿no? Algo que trabajé muchísimo con Alejandro, con Mónica, con Leo, que tenía que ver con esta ambición que tiene este trabajo de trabajar justamente con 3 ciudades, 4 medios. Bueno, cómo se saturaban esas categorías, afortunadamente con representatividad de cada una de esas ciudades, ¿no? Esto que en principio era una apuesta, finalmente, cuando no sucedió así, fui lo más reflexivo posible, lo mencioné en el trabajo, pero en general cada una de esas categorías de abordaje se saturaron con representatividad de las 3 ciudades en las cuales hice mi investigación. Las observaciones, ¿no? Y acá menciono su importancia. Me permitió validar interpretaciones obtenidas en las entrevistas, sumar nuevas preguntas para volver al campo, conocer las dinámicas de producción, las relaciones entre los y las periodistas, el vínculo con otros actores claves del periodismo, contactar nuevos informantes, contrastar lo que se hace en el registro de observación con lo que los y las periodistas me decían que realizaban. Y acá algo que sucedía, ¿no? Muchas veces los trabajadores naturalizan sus prácticas y para mí eran sumamente interesantes, ¿no? O se invisibilizan ciertas prácticas porque se dan por sentadas, pero cuando estuve allí, in situ, en las redacciones, pude tener un mapa mucho más completo y detallado de la actividad
que realizan. Y bueno, también voy a estar siempre agradecido con los porteros, ¿no? Con esas personas que me permitieron ingresar a las redacciones, que me habilitaron la puerta a ni más ni menos que observe su trabajo. Y ahí tuve situaciones particulares interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Olavarría llego en un momento de asamblea permanente por una vulneración sistemática de derechos laborales. Fue la asamblea la que me permitió entrar. Entonces también eso incrementa mucho mi responsabilidad para con el trabajo de campo, ¿no? Haber accedido en esas condiciones. Y finalmente, y en el marco de la teoría fundamentada, esto tan valioso de ir comparando los registros, ¿no? Comparar eso que estaba sucediendo en las observaciones con las entrevistas, con los resultados parciales que tenían las encuestas. Bueno, esto fue parte del trabajo, ¿no? Avanzo, vamos bien hasta acá, creo que estoy hablando rapidísimo, pero bueno. Muy bien, avanzo con esta cuestión que está sistematizada en el capítulo 5, el capítulo que de alguna manera nos introduce al periodismo en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Y acá hay muchos resultados producto de esa encuesta que recién les comentaba. Por ejemplo, el paso muy alto por la educación formal, sea terciaria o universitaria, que despierta un montón de reflexiones que luego vamos a ver. Más de un trabajo, más de una empresa, más de un lenguaje. Y acá ya aparece muy fuerte la polivalencia en todos sus sentidos y expresiones, pero también la tendencia a la baja de la relación de dependencia, de la formalidad. Cuando les pregunté a los y las periodistas cuáles eran los problemas centrales de la profesión, apareció la cuestión de los salarios, de la precarización, que luego voy a trabajar en un capítulo específico, las horas extras no remuneradas, el teletrabajo, ¿no? Como una tendencia que luego voy a recuperar para pensar en estas redacciones híbridas, en donde se puede estar presente de muchas maneras o incluso no estar presente en la redacción. Eso forma parte del capítulo de rutinas. El estrés laboral, ¿no? Como algo importante de preocupación, y la baja agremiación sindical, que me permite luego pensar en modos de organización colectiva y desarrollarlo en el capítulo de condiciones de posibilidad. Algo interesante respecto de la educación formal versus la educación informal. Entiendo la educación formal como aquella que tiene que ver con la universidad, con un estudio terciario, y lo informal como lo que se aprende en el ámbito de las redacciones. Mientras que la primera se asocia con aprender el contexto social y político, los marcos teóricos y conceptuales, el pensamiento crítico, las macrohabilidades del lenguaje, la segunda se relaciona con esto que Olinda Marina Casales, desde Misiones, nos hace pensar que es el olfato periodístico, todo aquello que se aprende solo en el ámbito de la redacción. Los códigos laborales, tal como los está pensando Lorena Retegui en esa tesis realizada en el diario La Nación, ¿no? Como los controles externos, pero también las resistencias de los propios trabajadores. Y finalmente la construcción de las fuentes y los vínculos, algo que vamos a ver con más detalle en un ratito. Avanzo y lo que estamos viendo en pantalla es el mapa de este capítulo sobre sociabilidad. Y ustedes están viendo que hay algunas cuestiones que están pintadas o prendidas, esas son las que vamos a trabajar en este espacio y el resto quedará para otro momento. Cuestiones que me interesaban de los vínculos de sociabilidad, bueno, las diferencias y las integraciones que ocurrían en el ámbito de la redacción. Y cuando pensaba las diferencias aparecían cuestiones relacionadas con la edad, pero fundamentalmente con la vocación. Si estaban o no dispuestos y dispuestas los periodistas a darlo todo por la profesión, a este sacrificio, a este 24/7 que para algunos, sobre todo los más experimentados, requiere el periodismo. Interesante para pensar y eso está desarrollado en el trabajo. Con colegas de otros medios, ahí pensaba los lazos de solidaridad, más allá de las disputas coyunturales entre medios de comunicación en una misma ciudad, cuando aparecen actores externos, que puede ser la universidad en su rol de auditoría o crítica académica, puede ser la comunidad en su rol de crítica, puede ser el sector político. Cuando aparecen estos actores externos, se construyen lazos de solidaridad entre colegas. Eso está desarrollado y me parecía interesante. Con los políticos, ¿no? Y acá hay una cuestión muy interesante porque aparece esto que llamo
en los vínculos de confianza que se construye con el sector político, la cogestión de la demanda social. Creo que esto es una idea muy fuerte del periodismo local. ¿Por qué? Porque me permite a mí pensar que los periodistas no solo escriben noticias y nos informan, sino que resuelven problemas concretos de vecinos y vecinas, a partir de su vínculo privilegiado con el poder político, que les permite anticiparles esas problemáticas de la comunidad a los funcionarios, a los decisores, actores de mucho peso en las ciudades, y en caso de que no se solucionen, hacerlos públicos para que haya respuesta. Esta categoría es central en mi trabajo, porque redefine el rol que tienen nuestros periodistas locales y la importancia de su tarea para la comunidad que los consume. Y por el otro lado, las estrategias del sector político para condicionar a los y las periodistas. Premios, por ejemplo, el acceso a una pauta publicitaria, con la importancia que eso tiene para la sustentabilidad de nuestros medios locales. Castigos, la amenaza permanente del retiro de la pauta. Castigos, por ejemplo, no permitir el acceso a ciertos funcionarios de gobierno. La edición de noticias, algo que llamó mucho mi atención, que tiene que ver con el WhatsApp que te llega para que un título se cambie, una imagen se cambie o directamente que se edite la noticia. Y en el trabajo desarrollo otras estrategias de condicionamiento del sector político. Respecto de los anunciantes, acá trabajo el vínculo periodístico. Por un lado, introduzco esta categoría de vidrieras neutrales, a las cuales defino como, en determinadas situaciones, no siempre, los periodistas se limitan a presentar las voces de las partes del conflicto desde sus propios encuadres. Por ejemplo, en un conflicto laboral, una nota en la que habla el gerente de la empresa y otra nota diferente en la que habla el gremialista o la gremialista. Entiendo esto cuando esas partes son además anunciantes del medio. Ahí hay un conflicto de intereses muy fuerte en donde lo que estoy diciendo es, bueno, veo con cierta preocupación que los medios locales solo se limiten a prestar su espacio para que estas voces en disputas, aun cuando son anunciantes, presenten sus posiciones, porque se pierde, se desdibuja la propia capacidad de síntesis de nuestros medios, de nuestros periodistas, en esas contiendas que se van generando. Y por otro lado, esta idea de servicios amplios, ¿no? Eh, Porque nos permite pensar que los anunciantes, por ejemplo, las grandes empresas de la región, no solamente están pensando los periodistas locales como personas que crean contenido valioso y relevante, sino que además los identifican como actores estratégicos que conocen el mapa del territorio, conocen las relaciones, las tramas de cada una de las ciudades. Entonces acá me permito leer una de las citas que está en la tesis, en donde este periodista dice, bueno, es una relación, ¿no? Sos casi un recurso humano. Entonces es un día que vas, te sentás, te tomás un café, te invitan, pero tenés que ir a escucharlos. Esto forma parte de la forma de conseguir financiamiento para nuestros medios, ¿no? Y eso habla de este vínculo con los anunciantes tan fuerte y tan importante, sobre todo en las ciudades intermedias en las cuales estoy investigando. Y los vínculos con la comunidad, ¿no? Una característica del periodismo local, esta cercanía. La comunidad co-comenta la realidad en diferentes canales y espacios que ofrecen nuestros medios de comunicación, pero también la coproducen cuando acercan sus propias historias, sus propias problemáticas a los y las periodistas en tanto fuentes de información. Y la coeditan en las redes sociales cuando hacen comentarios que sugieren cambios de títulos o agregan información en estos medios que complementa, enriquece a cada una de las noticias que se publican. La cercanía es una característica muy particular de nuestro periodismo local, con lo bueno y con lo malo, porque también se sienten mucho más las presiones y las agresiones que también existen. Bueno, avanzo entonces a este segundo capítulo en donde trabajo rutinas y me pregunto qué rutinas para qué noticias. Por un lado, la cuestión de los tiempos, ¿no? Y esto que anticipaba anteriormente, esta idea del periodismo como una profesión que requiere el 24/7, ¿no? El estar siempre al servicio de lo que va sucediendo en la ciudad, al servicio de estos hechos que son imprevistos
en donde el periodista tiene que estar ahí atento para cubrir. Por otro lado, la cuestión de las fuentes, ¿no? Que desarrollo con profundidad. ¿Cuáles son las condiciones para pasar de ese contacto que tengo en la agenda del teléfono a una fuente como tal, con el valor que le asignan los y las periodistas? Bueno, la cuestión del tiempo, la credibilidad, no solo del periodista, sino del medio para el cual va en representación, cómo se construye la confianza, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, algo que se trabaja mucho, ¿no? Los periodistas con sus fuentes, el on y el off, un término que utilizan y que aprendí. La reciprocidad, ¿no? Porque ahí hay una relación entre dos partes que tienen un interés y que salen victoriosas en esa relación. Y finalmente los límites, sobre todo en tiempos de WhatsApp. ¿Cómo definir el momento en el que te pregunto como periodista y me respondes como fuente? ¿No? Una de las preocupaciones que surgió en una de las entrevistas con una de las periodistas. Sobre todo, cómo separamos los roles para que sepas que si me contás algo, podría usarlo para construir una noticia, cuando además, y por el WhatsApp y por los modos en los cuales se vinculan con sus fuentes, se entrama la vida cotidiana. Entonces, me decía esta periodista, bueno, de pronto me estás contando que estás llevando a tus hijos a la escuela, pero tenés que saber que si me estás dando un dato relevante, es probable que lo veas mañana publicado en el diario. ¿Cómo se dibujan o desdibujan esos límites como una de las preocupaciones que está desarrollada ahí? Los criterios de noticiabilidad, la primicia como algo que ya no rige centralmente el criterio por el cual se publican o no ciertas noticias, porque ha cambiado mucho la manera en la que circula la información. La perspectiva localista, incluso con aquellos hechos que suceden en otras coordenadas geográficas. La pregunta es, bueno, ¿cómo hago esto interesante para los ciudadanos, las ciudadanas de la barriada azul de Tandil? Hacer atractivo lo importante y sobre todo lo importante en relación con informes del Consejo Deliberante, cuestiones presupuestarias de los municipios o muchas veces la cuestión política, ¿no? Entonces ahí aparecía mucha reflexión respecto de, bueno, a veces hay cuestiones que nos interesan a nosotros como periodistas, pero vemos que se desconectan de los intereses de estas audiencias locales. Hacer profundo lo cotidiano, y acá aparece una de las noticias más leídas en todos los portales que tienen que ver con los accidentes de tránsito. Bueno, cómo darle profundidad a esas noticias que suman una cantidad muy grande de visitas, pero que al mismo tiempo caen, ¿no? En esa rutina de contar siempre más o menos lo que está sucediendo en términos de accidentes de tránsito. Entonces ahí la preocupación por hacer informes, complejizar esas noticias. Y la preocupación por la pluralidad, algo transversal en el relato de los y las periodistas. Y acá entro en la parte de tareas, ¿no? Y me pregunto, ¿a qué llamamos polivalencia? Porque este es un término que utilizamos mucho, polivalencia de tareas. Bueno, lo que intenté hacer en este apartado tiene que ver con pensar todo aquello que le exigimos, que le exigen las empresas mediáticas a los periodistas. Y ahí armo tareas agrupadas, 9 en total, con micro tareas o algunas que se desprenden 40, que implican 40 competencias, pero 217 habilidades y al mismo tiempo el uso de más de 20 softwares. Y esto se los quiero presentar brevemente con este gráfico en donde aparecen todos estos agrupamientos. El periodista local tiene que saber de noticiabilidad, de gestión de fuentes informativas, de producción escrita, de producción audiovisual, de producción gráfica, sonora, administrativa y autogestión, cada vez más con el pluriempleo y con los proyectos paralelos que muchos y muchas de ellas emprenden, la gestión de comunidades y redes sociales, entre otras. Estos grupos de tareas que además implican tareas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la redacción de noticias para diferentes soportes, y al mismo tiempo cada una de estas tareas implican habilidades concretas. Entonces, lo que estoy tratando de decir acá es, bueno, estas son las sobreexigencias que tienen nuestros periodistas en nuestras redacciones, porque en las redacciones de los medios de alcance nacional hay perfiles, roles específicos que se encargan de cada una de estas tareas. En nuestras redacciones locales a los periodistas les exigimos todo esto y por eso pensamos esto en términos de preocupación, ¿no? Bueno,
Llegamos entonces al último capítulo en donde presentamos las condiciones de posibilidad del ejercicio del periodismo local. Y allí la cuestión de la precarización. Esenciales, pero no reconocidos. ¿Cuáles son las condiciones, ¿no?, en que se da esa precarización? Yo acá solamente voy a tomar una de las cuestiones que presento, que es este modelo de desprofesionalización, ¿no? Y trato de aportar evidencia en relación a, bueno, algo que sucede de manera sistemática en medios de La Barría, de Azul y de Tandil, que personas de mucha trayectoria, con experiencia, reconocimiento en la comunidad, conocimientos consolidados, terminan siendo expulsadas de nuestras redacciones. Y no estoy diciendo que no sea importante que nuevas camadas de periodistas ingresen, periodistas jóvenes ingresen a las redacciones, pero el problema que veo es cuando este ingreso termina siendo expulsivo de personas que tienen muchísima trayectoria y experiencia. Esto es lo que presento con el modelo de desprofesionalización que está desarrollado en la tesis. Frente a la precarización, la agencia y las tácticas de reparación laboral, a las cuales defino de alguna manera, eh, porque digo, para lidiar con las condiciones de precariedad, frente a la negativa de los empresarios de reconocer lo que los periodistas perciben que es justo en términos laborales, en algunas ocasiones los trabajadores no brindan el 100% de lo que sus conocimientos y habilidades les permiten desarrollar. Llamaré a esto, digo en la tesis, tácticas de reparación laboral, que se dan frente a una injusticia percibida que en este caso es que el trabajo realizado no sea reconocido como corresponde. Allí los periodistas eligen cumplir con el mínimo requerido para no poner en riesgo su trabajo ni recibir sanciones, pero se limitan en sus capacidades técnicas, creativas y expresivas para no otorgarle a sus empleadores un plusvalor mayor con sus producciones periodísticas. Frente a la estrategia de precarización de la patronal, se anteponen tácticas de reparación laboral de los trabajadores, allí donde estos pueden resistir temporalmente en el terreno que se les ha impuesto. Oleadas de despido, ¿no? En este bloque de, bueno, cómo sobrevivir muchas veces a la profesión. Y hay una paradoja en Olavarría, en Azul, en Tandil, cuando conversaba con los y las periodistas, me decían, faltan más trabajadores, faltan más periodistas en nuestras redacciones. Sin embargo, se transforman en periodistas surfistas, los llamo, utilizo esta metáfora, por ahí puede haber otra, elijo esta porque condensaba de alguna forma estas situaciones en las cuales los trabajadores terminan teniendo que sobrevivir, sobreponerse a diferentes oleadas de despidos que se marcan como hitos, como huellas en la vida, en la historia de esas redacciones. ¿A qué llamo periodistas surfistas? Bueno, los periodistas se transforman en surfistas cuando deben evitar las olas de despido de las empresas periodísticas, muchas de ellas impredecibles y multicausales. Cambios tecnológicos, modificación en las preferencias de las audiencias, crisis económicas, rentabilidad de las empresas e incluso este modelo de desprofesionalización. Al mismo tiempo deben tomar decisiones sobre su carrera. A veces será irse a tiempo de una empresa, otras aceptar un ofrecimiento de otro medio y en otras ocasiones pasarse a las filas de la comunicación institucional y la comunicación política. Las oportunidades, tanto para quienes practican el deporte como en las redacciones, son limitadas, cambiantes, únicas y muchas veces irrepetibles. Paso al bloque de organización, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos? Bueno, por un lado, la baja agremiación, algo que ya veíamos en las encuestas, el desacuerdo en los modos de reclamo, la fragmentación de la representación sindical. Conviven dentro de las redacciones muchos sindicatos que no siempre se ponen de acuerdo. Y las negociaciones individuales. Esto tan presente en nuestros medios que cada uno de los periodistas negocia individualmente con los directivos de las empresas. Y me permite hablar de este control, ¿no?, y las estrategias de los directivos de las empresas para administrar los planteles profesionales. Por un lado, gestionando reclamos, y acá muchas situaciones en las cuales a los periodistas se les obliga a pedir disculpa por una nota que ofendió a algún anunciante, o se les pide que pongan la firma como un modo de la empresa de desligarse de la responsabilidad, o se les pide que hagan una nota en compensación con alguna otra nota que haya podido ofender a esos anunciantes.
Por otro lado, formar equipos o intervenir equipos con personas de confianza, equipos ya consolidados dentro de las redacciones, la edición directa de notas, donde un directivo de una empresa puede editar un título, cambiar una imagen o editar la nota sin avisarle al periodista. Y al mismo tiempo esta lógica familiar, ¿no? Esta idea de que somos una gran familia, que nos ponemos la camiseta, que no deberíamos hacer ningún tipo de reclamo, ¿no? No me podés hacer esto a mí, le dijo el directivo de un medio a una de las periodistas cuando se plegó a una medida de fuerza. Bueno, esta es la lógica que muchas veces impregna nuestros medios de comunicación en las ciudades que estoy investigando y que hace mucho más difícil las medidas de fuerza, la organización colectiva, la agremiación sindical. Finalmente, ¿cómo continuamos pese a las persistencias y pese a las dificultades, perdón? La idea de vocación, la idea de servicio, el reconocimiento de la comunidad, muchísimas historias de transformaciones concretas que estos periodistas con sus herramientas han realizado en las comunidades que estoy investigando, y la estabilidad como un horizonte posible, ¿no? La estabilidad como algo que va a llegar en algún momento y las condiciones del ejercicio del periodismo van a mejorar. Ya minutos finales de la presentación, ¿cuáles podrían ser los aportes de esta tesis? En términos de teoría fundamentada, digo que mi categoría central son las prácticas periodísticas. Y lo que estamos viendo en pantalla es cómo se van entramando cada uno de estos momentos, de estas reflexiones, que están separadas por una cuestión analítica, en realidad están unidas. Y esas son las líneas punteadas amarillas que, bueno, son relaciones que fui pensando, concretas, que fui encontrando a lo largo del trabajo. Y por eso me gusta utilizar aquí la palabra trama, ¿no? Es una trama compleja de prácticas periodísticas. Digo, son relaciones posibles que nos permiten comprender que no podemos pensar en los procesos de construcción de noticia, la selección informativa, los criterios noticiables, las múltiples decisiones que día a día toman los y las periodistas, sin esta trama compleja que estamos viendo en pantalla. Pensar, por ejemplo, que las oleadas de despidos están relacionadas con un modelo de desprofesionalización que a su vez se nutre de una debilidad sindical y de modos débiles de organización colectiva, que al mismo tiempo limita las posibilidades de surfear estas olas de despido que mencionaba recién. Y para quienes quedan en las redacciones viene la sobreexigencia de tareas, viene la polivalencia, y al mismo tiempo, con esa polivalencia vienen prácticas de integración, porque son los propios compañeros y compañeras los que ayudan, colaboran en esos aprendizajes informales que previamente mencionaba. Bueno, así es como se van entramando las diferentes dimensiones, y por eso es importante esta idea de las prácticas periodísticas más allá de las rutinas. Y es un poco la propuesta del trabajo. Cierro con esto, último slide. Valor del periodismo local, esencial para nuestras comunidades. No son únicamente noticias, es un modo de cogestionar las demandas sociales y de resolver problemas concretos. Lo dije hace un ratito. Noticias hechas a medida de las necesidades de la comunidad y espacios de expresión directa de problemas situados y voces locales, que si no estuviese el periodismo local no existirían. El apagón que estamos viendo en este momento, llevado adelante por el gobierno nacional, el apagón de medios públicos, es un daño no solamente al periodismo federal, a estas voces en todo el territorio del país, sino fundamentalmente a las comunidades que pierden un espacio de expresión y canalización de sus problemas. Allí el periodismo local es vital y es muy importante defenderlo desde todos los espacios en los que podamos. Personas son estos periodistas, personas que construyeron legitimidad para actores clave de la vida democrática. Son intérpretes de una realidad compleja, local y global. Ya lo vimos en pandemia cuando se revalorizó mucho el rol de nuestros periodistas locales en esa situación de crisis y de angustia, que requieren de sensibilidad, inmersión cultural y diálogo con las personas que habitan una misma región en tiempos de inteligencia artificial, pero también de desinformación planificada e intoxicación informativa planificada, necesitamos más periodismo local. Finalmente, son artífices de la construcción de identificaciones, narrativas y subjetividades locales que refuerzan sentidos de pertenencia y solidaridad. Importante
para pensar nuestra vida en comunidad, el fortalecimiento de las democracias y el contralor a los poderes del Estado, y fundamentalmente la garantía del derecho humano a la comunicación, que permita a los y las ciudadanas tomar mejores decisiones en base a información de calidad situada como la que estos periodistas locales nos ofrecen. Por eso, y finalmente, es que necesitamos fortalecer al periodismo local y espero que esta tesis haya sido una contribución o sea una contribución en ese sentido y con ese propósito. Gracias. Bueno, gracias, Ezequiel. Em, si te parece, Juan, comenzamos con vos. Eh, Creo que tenías alguna cuestión de tiempos por ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, claro. ¿No van los directores primero o no? No, como Como quieran, ¿eh? quieran, si quieren, como quiera el jurado también, ¿eh? Si quieren que intervengan primero los Sí, los podemos directores. escuchar a Alejandro y a Bueno, Leo si es que quieren dale, hacer alguna escuchamos mención. a Leo y a Alejandro. Bueno, arranco yo si quieren. Bueno, la verdad que el proceso de trabajo de Ezequiel ha sido riquísimo y fue muy placentero acompañarlo en este proceso que arrancó hace ya 6 años, cuando bueno, Mónica me escribió para decirme que había un estudiante recién recibido que aspiraba a presentarse a CONICET con la temática de periodismo y tecnologías digitales. Y bueno, y acá estamos, después de 6 años, con Ezequiel defendiendo su tesis doctoral. El proyecto, como bien contaba Ezequiel, fue mutando, ¿no? Estaba más centrado al principio en el uso y apropiación de las TIC por parte de los periodistas, de los y las periodistas, las rutinas periodísticas, y después, bueno, fue cambiando más a las prácticas periodísticas, a las condiciones en las que trabajan y ejercen el periodismo en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Ezequiel tiene una enorme capacidad de análisis, es sumamente meticuloso, ordenado, dedicado. Así que, bueno, cada entrega de sus avances siempre eran un lujo, porque, bueno, te mandaba tablas con los objetivos, los capítulos realizados, los que faltaban realizar, los cambios que había decidido hacer, la justificación de por qué esos cambios. Bueno, siempre además muy receptivo a cualquier sugerencia que uno le hacía. Así que la verdad que ha sido muy, muy gratificante dirigir a alguien con estas condiciones. Y los resultados creo que están plasmados en esta tesis. Desde mi punto de vista, creo que son sumamente valiosos. Bueno, quiero escuchar un poquito al tribunal, pero sobre todo creo que en lo que hace a los aportes respecto al trabajo de medios en ciudades intermedias de la Argentina, en estas ciudades tan sumergidas en lazos de socialización múltiples, ¿no? Que permean, que condicionan, que moldean mucho todo ese trabajo periodístico. Creo que eso lo cuenta, lo expone muy bien Ezequiel, esas condiciones de posibilidad del trabajo periodístico en estos contextos regionales y locales son muy, muy particulares. Así que bueno, nada, agradezco al tribunal por la lectura atenta, a mis compas, a Leo, a Mónica, por la dirección de este trabajo y bueno, felicito una vez más a Ezequiel por esta producción que espero que tenga el impacto y la difusión que se merece. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, coincido con Alejandro, saludarlo a Ezequiel, que tengo la oportunidad de verlo acá, felicitarlo por la exposición de recién. Bueno, ¿qué contarles de esto? Bueno, en primera instancia decir algo sobre la tesis, que es muy importante para el campo, es interesante los resultados a los que arriba, es una apertura a nuevas investigaciones, ¿no? Tanto para Ezequiel, que nos mostraba una cantidad de temas que se pueden seguir investigando profundamente, como para quienes vienen detrás, ¿no? Es un material de consulta muy, muy vasto, muy, muy amplio, y, y eso se valora. Esta tesis propone un conjunto de conceptos nuevos que dan para mucha tela para cortar y seguir investigando. Y en tanto a Ezequiel como investigador, estamos ante un gran investigador que es muy serio, es muy pasional,
tiene mucha vocación por estas cuestiones. Como decía Alejandro, cada vez que llegaba un nuevo capítulo o un avance, había muchas cuestiones novedosas e interesantes y uno iba aprendiendo paso a paso. Una vez le dije a Ezequiel, yo soy fan de esta tesis y desde ahí son mis devoluciones, ¿no? De esto, ¿no? Desde ahí es mi apreciación. Estamos ante un compañero que empuja para adelante la investigación en ciencias sociales y el campo de la comunicación. Es un investigador que hay que seguirlo de cerca para ver hacia dónde vamos también en lo conceptual, en lo metodológico, en la construcción de objetos, como se ve en este caso. Por lo cual, bueno, felicitarlo por la exposición, por lo clara de la exposición, por lo conceptual, por lo importante de sus desarrollos, y agradecer a los compañeros y compañeras jurados por haber leído este trabajo y bueno, y a la espera de sus devoluciones, que seguramente van a contribuir para seguir investigando estos temas. Así que eso, bueno, felicitarlo, Ezequiel, un abrazo virtual desde acá. Mónica no está, ¿verdad? ¿No? Porque yo no la veo en el Zoom, en la sala de espera. ¿O sí? No veo el nombre al menos de Mónica Cuendos. ¿Sabéis, Ezequiel, si se conectaba a Mónica? Me estábamos escribiendo hasta minutos antes de entrar a la sala. Pudo haber tenido algún Quizás problema se de conexión. le ha caído la conexión, algo. Imagino que algún problema técnico puede ser. Claro. Bueno, cualquier cosa, si ingresa, puede también hacernos un comentario. Bueno, ahora sí, no sé si querés comenzar vos, Juan, o Cecilia, o no. Janina. Bueno, de mi parte también, sumarme a las felicitaciones tanto a Ezequiel como al jurado por haberla acompañado. Disfruté la lectura, eso ya me pareció un montón para empezar. Y de mi parte, bueno, hacer una referencia personal porque soy docente de edición de video en la Facultad de Periodismo de La Plata, pero también soy periodista del diario El Eco de Tandil hace menos de 2 años. Así que nada, esta tesis me interpela desde esos dos lugares y ya me parece muy valioso eh, la intención, el interés de realizar un aporte de la investigación tanto a, nada, a pensar la profesión de periodista como a pensar la formación de futuros comunicadores. Eso, en principio, creo que es un aporte en ambos sentidos. Destaco también el uso de infografías, gráficos propios y otro montón de recursos, algunos de los cuales no conocía, en particular este programa también de entrecruzamiento de datos, generación de categorías, que me pareció muy interesante, pero sobre todo esta intención de con recursos sobre todo gráficos, generar un acercamiento mucho más, ¿cómo decirlo?, directo con los lectores, ¿no? Que también se vieron reflejados en esta exposición de recién. Otra cosa que me pareció interesante y que es también troncal de toda la tesis es la recuperación de las voces, de las experiencias de los periodistas locales de Tandil, de Azul y de Olavarría, y sobre todo esa capacidad, por un lado, para incorporarlas dentro de la tesis constantemente, ¿no? La recurrencia a cómo una idea de Ezequiel se vincula con algo que dijo un periodista y cómo esas dos cosas se van complementando, ampliándose entre sí. O sea, la capacidad de sistematizar esas voces que por ahí son testimonios de una experiencia personal de un trabajador de prensa, ¿no? Creo que son 27, si mal no recuerdo, los testimonios. Sentí que por ahí estaba
un poco sobre representado Olavarría, como que tenía un peso ahí mayor en la elección de las voces. Por ahí solo una impresión de la primera lectura, pero nada, es un aspecto muy chiquito como para tener en cuenta. Quizás haya alguna diferencia entre las ciudades y haya algunas cuestiones ahí que se puedan revisar de eso, pero en sí me pareció que la tesis también se puede leer como esto, como un relato, un collage también de voces, de experiencias que siento también muy cercana y en las que me veo reflejado. Em, y bueno, también destacar el interés en el periodismo local y regional. em, en la defensa mencionaste, Ezequiel, algo así como un objetivo político institucional. Lo anoté, tomé nota un poco por arriba, pero creo que lo mencionaste con esas palabras. Estamos en un momento donde todo el tiempo en las redacciones se está discutiendo que algo está cambiando, pero todavía no sabemos hacia dónde va ese cambio, que nos sentimos en el medio de una serie de transformaciones que muchas veces nos exceden, que creo que hasta exceden a las propias direcciones periodísticas y empresariales de los medios. Es un cambio que viene desde arriba, desde abajo, desde todos lados, y que estamos, o sea, siendo surfer, como planteaba Ezequiel, pero a la vez aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y nada, y destacar sobre todo esto, el interés en un presente donde predominan las plataformas globales, el interés por un periodismo situado, hecho desde una ciudad, del interior, desde una o desde dos o desde tres, desde las que haya revisado, pero en general lo digo, ¿no? Y que resuena sobre todo con el cierre de los medios públicos, y eso me parece súper valioso de la tesis, ¿no? Poner el foco ahí, decir esto es importante que exista, que no se pierda, que le prestemos atención y que es un campo de debate también, me parece. Es un campo de debate para pensar no solamente qué periodismo queremos, sino también esto, qué comunicación queremos y hasta qué país queremos si lo seguimos ampliando a- hacia otras cuestiones que podemos también charlar. No tengo una pregunta concreta. En algún momento al inicio de la tesis vos planteás lo de la publicación. Creo que me parecería muy valioso que se publique. Por ahí pensar o preguntar o sugerir como una posible continuación, ¿cómo pensás que esto puede llegar nada, a tener una bajada mucho más llana del lenguaje académico, sobre todo porque mencionabas también en la defensa la intención de que esto tenga difusión, de que se conozca, y me parece también que es algo que de alguna forma lo debes a todos los testimonios, la gente que aportó su experiencia. No sé si es una pregunta, pero sí por ahí una línea que podemos charlar. Bien, gracias Juan. Si te parece, Ezequiel, reunimos las preguntas del jurado al final y haces un comentario de de esas preguntas que hay. Perfecto, ya está Mónica en la sala. Ah, bien. Bueno, quizá después de que intervenga todo el jurado para no cortar la dinámica, nos comenta Mónica su experiencia en el acompañamiento. Celina, ¿te parece que sigamos con vos? Sí, claro. Bueno, en principio felicitaciones a Ezequiel por la tesis, por el desarrollo, también a Alejandro y a Leonardo en particular también, sobre todo por ese capítulo metodológico que disfruté muchísimo de leer, que bueno, tiene un despliegue de herramientas y de elementos sumamente interesantes. En la devolución que yo acerqué, sobre todo lo que estoy haciendo es subrayar esas categorías emergentes que traducido al castellano son todas aquellas cosas que los periodistas dicen acerca de sí mismos
y el modo en el cual se están categorizando y el modo en el que también podemos dimensionar cuál es la propia mirada acerca de las prácticas, ¿no? Hay algunas metáforas sumamente interesantes que Ezequiel aprovecha justamente para analizar y un poco como decía recién mi compañero jurado, también posibilita poder hacer una lectura en conjunto, ¿no? Con las voces de quienes están siendo entrevistados y están interviniendo en este trabajo. Me parece que hay una solidez teórica sumamente interesante también, importante, un desarrollo teórico que ya lo pudo mencionar. Me parece justamente como venimos dialogando, un aporte sumamente interesante y de consulta para la formación académica, pero también para este otro ámbito periodístico que también mencionaba mi compañero jurado. Yo seré breve y solamente quiero comentar esto, que es algo que observé y que también ahí Ezequiel mencionó en la defensa con relación a agenda setting. Mi intención no era que hubiera un desarrollo de agenda setting que por supuesto se escapa por completo de los objetivos, me parece que los objetivos están por demás alcanzados, sino que hay algunas citaciones en el marco teórico que hacen referencia a que hay algunos perfiles que tienen cierta especificidad en función de los temas que cubren. Y a mí me surgió ya, pero porque me resultó sumamente interesante la lectura, quería ver cuáles eran esos temas o si la cobertura de determinados tipos de temas, pensado siempre desde la producción, permitía pensar en algún tipo de perfiles diferenciados, en términos de, creo que vos lo mencionás cuando trabajás género, temas blandos, temas duros. Entonces, en el caso de los perfiles de los periodistas, si esto podía llegar a crear algún tipo de especificidad que valiera la pena traer a las discusiones, pero que son sumamente amplias y que de verdad, me parece a mí, muestran toda tu responsabilidad en cuanto a reconstruir la práctica, ¿no? Así que bueno, eso era lo único que quería decir. Reitero mis felicitaciones y me parece que la tesis es un aporte con relación también, y esto vos incluso lo mencionaste, con relación a las vacancias de la instancia de formación en torno a lo que ocurre después en la formación y en la práctica, y este aporte de la idea de sociabilidad en términos de ver cómo los periodistas aprenden de manera posterior todo lo que demanda el desarrollo laboral, también me parece importante. Me sumo a lo que dijo mi compañero jurado, realmente esto tiene una implicancia social importante y preocupante en nuestros días, me parece que es algo que es meritorio para hacer reflexiones y que, bueno, aporta a las discusiones también del campo disciplinar. Así que, bueno, eso era lo único que quería comentar. Bueno, recupero acá la palabra. Me sumo a las felicitaciones, Ezequiel. La verdad es que un gusto volver a leerte. Creo que te leí más veces de las que suponés que te leí en esto de estar en instancias de evaluación de algunos comités, en otras cosas que he leído, proyectos y demás, y siempre es un placer y ver también y acompañar el crecimiento. Felicito al equipo de dirección también, celebro este trío en la dirección, me parece que ha sido altamente valioso también la reunión de ustedes cuatro en este copensar. La defensa fue igual que tu tesis, muy clara, muy concisa, muy reflexiva de cada una de las partes que quisiste comunicar, tomando muchas decisiones en eso que ibas contando y mostrando la complejidad de todo el pensamiento. Me parece que, así como decía Alejandro, es parte de tu modo de ser, ¿no? Una personalidad muy reflexiva sobre los procesos, pero también pudiendo mirar lo complejo, yo te lo decía como en el dictamen o en el dictamen, algo como más sistemático, ¿no? Y más sistémico, las dos cosas, ¿no? Como una mirada bien integral, pero como muy planificada y muy pensada en el modo en cómo las transitas, que permite construir un objeto de estudio y encontrarle los límites,
pero sin perder las relaciones que ese objeto tiene con el resto de la vida misma, ¿no? No olvidándote de todo lo que vos decidís, no estudiar a fondo, pero no dejás de tenerlo en cuenta a la hora de recuperar una mirada integral. Y eso es altamente valioso, ¿no? No fragmentar tu objeto empírico y aislarlo del resto de los procesos. Por eso me parece interesante la mirada macro y la mirada micro que tenés, cómo podés ir piloteando, ¿no? Y ir de un lado al otro sin perder de vista lo específico. En tu tesis si hay alguien que le falta tema de tesis, retoma alguno de todos los temas que vas enunciando y dejando, y ahí vas sembrando temas. Porque me parece que te metes con temas que son en sí mismos posibles de ser objetos de estudio, ¿sí? Los transitas, le das la envergadura necesaria y tenés la capacidad de salir sin seguir e irte en esto. Y no sé, Celina, por ejemplo, hablaba de la cuestión de género, es un tema en sí mismo para poder transitar y seguir problematizando. Y así con cada uno de los ejes que te vas metiendo, ¿no? Me parece que le das el lugar necesario como para incluirlos y que eso sea un eje problematizador de tu propio desarrollo, pero no dejas que ese tema te coma los objetivos que te planteaste. Y eso me parece que es altamente difícil hacerlo. Celebro que hayas podido transitarlo. Y en esto me parece importante que sos un gran comunicador, además de un gran investigador, como Leo te decía y como Alejandro también remarcaba, sos un gran comunicador. Podés contarnos la complejidad, y esto es lo que anunciaba yo recién de la relación entre la presentación que nos hiciste recién con la tesis, podés contarnos esa complejidad de una manera que nos queda claro, ¿no? Los gráficos ayudan muchísimo a la comunicabilidad de esta tesis, ¿sí? Y me parece que eso en los y las investigadoras e investigadores de este tiempo es clave. ¿Por qué? Porque todo esto de la comunicación pública de la ciencia es más que necesario, ¿no? En los momentos en los cuales tenemos que seguir tenemos que volver a salir a decir qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es la importancia de lo que hacemos. Todo esto que hoy se está poniendo en discusión, me parece que tener la capacidad de traducir lo que hacemos en otra clave, ¿sí? Es fundamental. Y eso me parece sumamente rico. Y nada, tomo los gráficos porque me parece que, como decía Juan, resaltan en la tesis, claramente es un aporte significativo, pero es la capacidad de síntesis y de comunicabilidad del gráfico, ¿no? De síntesis de todo lo que haces y de contarle a otra persona todo eso que te llevó tanto tiempo, ¿no? Desde el 18, me decía Alejandro, hasta hoy. Bueno, tenés la capacidad de que en un gráfico, el último que nos mostraste, está sintetizado ahí el recorrido de todos esos 6 años de decisiones, ¿sí? De decisiones y de resultados, ¿no? De conclusiones, de todas aquellas categorías teóricas que pudiste ir acuñando, que son altamente valiosas, así como te mencionaba Celina, ¿no? Esto de poder retomar categorías emergentes y trabajarlas y acuñarlas y nombrar parte de lo real a partir de esta dimensión teórica. Tu tesis se inserta en una línea de trabajo de la comunicación y del periodismo, que viene siendo transitada, que es nada, sumamente interesante, pero le aportás un montón desde la construcción y desde la producción del conocimiento situado. Me parece que esto de recuperar las ciudades intermedias y el periodismo local en estas ciudades le aporta un plus, porque no lo sobrevolás, no lo surfeás, como decís en relación, ¿no? Sino que te metés y vas al hueso con esto, ¿no? Llegás a un punto de detalle que me parece altamente valioso para copensar todos esos procesos. Considero que lo metodológico es el fuerte. Ahí tenés un nodo sumamente interesante, ¿no? Algo que lo pudiste transitar y construir muy bien.
y toda esa toma de decisiones se generan como la fortaleza y lo metodológico y lo analítico. Ahí tenés un recorrido sumamente valioso. Me parece que tenés incluso la capacidad de poder decir el para qué esta tesis, ¿no? Que también es algo sumamente valioso en esto, ¿no? No solamente investigamos algo que nos gusta, sino también algo que tiene proyección, y eso es el aporte al campo, cuando, ¿no? Siempre decimos, y acá tengo varios exalumnos conectados, me encanta. Bueno, nada, una tesis doctoral, ¿no? Tiene que aportar algo, ¿no? Al campo en el cual estamos dialogando todas y todos. Y bueno, vos tenés mucha claridad de lo que aporta tu trabajo, y eso es interesante, ¿sí? Y no es un deseo de algo que me gustaría que, y lo digo en términos generales, ¿sí? Sino que tu tesis aporta de manera concreta y particular, con una dimensión sumamente específica a todo esto. Así que celebro muchísimo que hayas logrado plasmar esta tesis, celebro haberla leído, esto en términos bien egoístas, gracias por haber tenido la posibilidad de acercarme al producto final, y espero que claramente que esto circule, ¿no? Siga en cualquier evento académico de los congresos, en publicaciones y demás, que pueda seguir teniendo instancias de interlocución con el campo y que se pueda ir recuperando. Bueno, gracias Nancy y Celina y Juan, que también fueron parte de la instancia de calificación y también han sido un aporte en el desarrollo de la tesis. Nos faltó decir eso al principio. No sé si está Mónica por ahí. Yo lo que veo de Mónica es que está conectada como Unicen, pero no aparece el micrófono. Así que no sé si podrás hablar, Mónica. Puedo. Ah, ahí está. No aparecía el micrófono, no sé por qué. Mm, Sí, bueno, yo solo voy a decir lo que dice una mamá. Estoy recontenta. Bueno, creo que todo lo que ustedes dijeron, un poco me siento reflejada sobre la tesis. Sobre todo agradezco profundamente porque todos hicieron una lectura muy puntual y colaboraron, tanto los directores como los codirectores. Y sobre todo hay una fortaleza muy grande en esta tesis que creo que todos la vimos y todas la vimos, que es que Ezequiel pudo vincular en un momento de mucha oscuridad cuestiones muy importantes del periodismo que siguen vigentes, que no han muerto y que hacen al periodismo local. Nosotros pudo ver cómo los sujetos se relacionaban con las prácticas y eso era comunitario. Y a mí me parece que esto, que es para mí el enfoque latinoamericanista que necesitamos en los estudios de comunicación y que viene con una larga tradición, verlo en un momento donde estábamos en pandemia, cerraba el diario más importante, todos los entrevistados y las entrevistadas tenían una mirada muy triste, muy de crisis, y donde él pudo ahí construir teoría y demostrar que la teoría no se olvida de los sujetos en situaciones concretas. Creo que esto es fundamental. Y por otro lado, cuando hablamos de los diagramas, de su capacidad de sistematizar, Ezequiel es un docente de nuestra casa de estudios y creo que eso se traslada a cómo él escribe y cómo él comunica los resultados de su investigación. Para mí, docente, investigador y extensionista están ahí muy claramente, se puede ver muy claramente en lo que es para nosotros en la universidad pública en estos momentos. Así que yo estoy tan feliz como ustedes en este momento y les agradezco muchísimo, pero muchísimo, porque han colaborado a que un investigador de la universidad pública más se sume al doctorado. Y creo que esto es importantísimo en este momento. Sumo una Gracias. cosita más. En esto que dice Mónica de ser un docente, la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y la capacidad de escucha me parece re valioso. Yo agradezco que hayas recuperado, más allá de que hayan sido pertinentes o no, los comentarios de los predictámenes, digo, que hayas tenido
esa predisposición, ¿no?, a escuchar cada una de nuestras ideas que iban tal vez por otro lado y tal vez no tanto por lo que venías pensando, ¿no? En particular yo te hacía un comentario en el último dictamen que tenía que ver con cómo pensarnos hoy, ¿no?, en estos nuevos contextos políticos que inciden mucho en las condiciones del ejercicio de la profesión, ¿no? Y bueno, nada, algo nos contabas o nos traías en tu última parte de la defensa y tu posicionamiento al respecto, así que bueno, nada, agradezco eso. Bueno, Ezequiel, si querés hacernos un comentario final a partir de las preguntas que hubo y esto, tenés como esa posibilidad ahora. Bueno, primero agradecer enormemente la generosidad de las palabras de gente que además admiro y me han acompañado y me siguen acompañando en diferentes momentos de mi recorrido. Tiene un valor enorme y seguiré aprendiendo con esta tesis más allá de la instancia de hoy. Quiero, sí, por ahí darle una respuesta a Juan en su planteo y algunas cuestiones que me anoté. De esto de la representación de las tres ciudades fue como una gran preocupación, ¿no? Y ahí un poco lo que aprendí es que uno va construyendo confianza con los y las entrevistadas de manera bastante desigual. En Olavarría a mí me conocían y siento que me dieron una confianza mayor porque ya sabían que soy el Messi de la facultad. Entonces cuando se sentaban a hablar conmigo, tenían una confianza y una relación distinta, sobre todo para lo que a mí me interesaba con esta tesis, que era ir ahí a esas prácticas más cotidianas, a todo eso que hacía el periodismo, pero que iba por canales por ahí no tan formales, no tanto lo que pasaba en la redacción, en esas 6 horas de trabajo. Y ahí siento que las entrevistas en Olavarría fueron mucho más nutritivas, producto de esta confianza, y que tanto en Tandil como en Azul, bueno, fue una construcción que arranqué desde mucho más atrás y me costó más. Y eso se puede notar en el trabajo tal vez con que haya menos voces o representación. De todas formas, lo que yo digo de esto de la saturación de categorías, siento que finalmente las situaciones no son tan diferentes, por lo menos para gran parte del bloque de trabajo de la tesis, la situación son muy similares en las tres ciudades, más allá de que en algunos casos las periodistas de Olavarría me contaron con mayor grado de detalle y precisión esas situaciones. Pero bueno, lo tengo en cuenta lo que decís y creo que quedás ahí en la tecla de una de las preocupaciones que sostuvimos durante estos años con Mónica, con Leo, con Alejandro, de bueno, cómo garantizar eso en un proyecto que ya de por sí era ambicioso por la cantidad de ciudades que involucraba. Bueno, la divulgación del trabajo, sí, sin duda, ahí tenemos equipos en nuestros observatorios que van a ayudar también a esta divulgación. Estoy pensando también, bueno, en participación en diferentes espacios, sobre todo ahora para seguir fortaleciendo estas cuestiones que emergieron en el trabajo, pero que no están resueltas, o entiendo que no están ni resueltas ni dadas, sino que hay que seguirlas pensando y volviendo sobre ellas, que son estas categorías emergentes. Así que bueno, ahí hay una cuestión. Y la otra cuestión, la divulgación para los y las periodistas que tan generosamente, como decía hace un ratito, no solamente accedieron a las entrevistas, sino que accedieron a que participara de los espacios mismos de trabajo en las redacciones. Bueno, empecé por invitarlos hoy a esta sala, algunos se han conectado y me hace muy feliz. Y voy a también mandarles el trabajo y a seguir dialogando con ellos y ellas. Muchos son compañeros, expulsados, son amigos, estoy en permanente comunicación. Otros y otras, bueno, será también una construcción que empieza a partir de hoy, a partir de su lectura del trabajo, que me interesa muchísimo también. Y después esta cuestión, Celina, que valoro mucho, ¿no? De esos predictámenes, de los dos predictámenes, los 3 predictámenes en esta instancia y los de la tesis de calificación, a eso me refería, que me ayudaron muchísimo a pensar no solo la defensa, sino la misma construcción de la tesis, esto de los perfiles diferenciados. Bueno, ahí es donde
creo que en nuestros medios de la región centro de la provincia de Buenos Aires todavía falta esta diferenciación de los perfiles. Y por eso es tan fuerte la polivalencia de tareas y por eso se puede vincular con esta sobreexigencia, ¿no? Como esto de, bueno, tengo que estar sumando todo el tiempo algún conocimiento nuevo, alguna tarea nueva para un eventual reemplazo o porque me lo están pidiendo. Y esa idea que yo tenía de decir, bueno, ahora voy a encontrar en cada una de las redacciones los y las periodistas que trabajan únicamente en papel y yo me voy a quedar con aquellos que trabajan únicamente para medios online. Bueno, nuestros periodistas son multimedia, ya de por sí, ¿no? Y escriben en el papel, pero también en la web, y a la tarde hacen radio, y han pasado por la televisión, y trabajan con redes sociales. Entonces, todo eso que por ahí eran hipótesis iniciales de perfiles más diferenciados, me di cuenta que no sucede así y que la verdad tenemos profesionales que están muy capacitados, que pueden resolver y crear contenido en múltiples lenguajes y que forma parte también de una de estas características del periodismo local. Bueno, no sé si es ahora el momento de agradecimientos, pero en algún momento quisiera agradecer, no sé, Franco, yo no quiero... Dale, sí. Bueno, perfecto. Agradecer, voy a tratar de ser breve, a la Universidad Nacional de La Plata y al doctorado en comunicación, a vos, Franco, a Janina en su momento, por esta apuesta también a la inclusión de estudiantes que viajamos, que hacemos nuestro doctorado mientras estamos trabajando. Y bueno, la verdad voy a estar siempre agradecido al doctorado y a la Universidad de La Plata. Al equipo de juradas y jurado que tan generosamente me ayudaron a pensar en este trabajo, al equipo de dirección, Alejandro, Leo, Mónica, bueno, mi agradecimiento porque han sido sumamente generosos y me han acompañado y me han abrazado en todo el proceso, ahí cuando había que tomar decisiones y esas decisiones son muchas veces difíciles. Para nada viví este proceso en ningún momento con ningún tipo de angustia de tesista, al contrario, y eso se los agradezco y se lo debo, porque con todo su conocimiento, sus experiencias, saben que los admiro mucho, bueno, pudieron brindarme todo eso para contenerme y ayudarme con sus comentarios y sus lecturas siempre tan precisas. Bueno, a cada periodista, algunos y algunas están ahora en este momento en la sala, que prestaron generosamente también y confiaron en mí, y ojalá esté a la altura de esa confianza y de esa responsabilidad en sus entrevistas, en esto que les decía de dejarme participar de ese mundo de las redacciones, a todos y cada uno y cada una de los docentes que tuve en este recorrido 2 del doctorado, y ahí, bueno, volver a coincidir, Nancy, desde aquel momento, de aquel primer seminario, ¿no? En La Plata, pero a todos los docentes que tuve en este recorrido, fueron muy útiles y muy valiosos en estos aprendizajes que hoy llegan de alguna manera a un punto de conclusión. A los compañeros y compañeras también del doctorado, que algunos y algunas me están acompañando hoy, bueno, en esos debates que hemos tenido y en todo el proceso han sido muy valiosos. A los proyectos de investigación que también me han ayudado muchísimo, ¿no? Una tesis por ahí va firmada por una persona, pero mucho de lo que fui pensando fueron debates al interior del equipo del Observatorio de Medios en la UNICEN, de todo el equipo de el proyecto de investigación PICT y PIB, el circuito informativo en la Argentina, dirigido por Natalia Aruguete, bueno, donde pude también ahí trabajar con gente que leo y admiro en la dimensión de rutinas, como Laura Rosenberg, Lorena Retegui, Ornella Carboni, la misma Natalia. Digo, bueno, mucho del trabajo se nutrió de esos intercambios y de esos aprendizajes, y sería injusto no mencionarlo. A mis familias que me están viendo en una suerte de pantalla gigante, como si esto fuese un mundial, en un televisor, bueno, saben los que los amo y lo valioso que son. A Ro, no me voy a emocionar, a Ro que está acá al lado mío, a Steffi, que hoy es el cumpleaños y prometí mandarle un saludo, como si esto fuese la televisión, y ya estoy cerrando, prometo. A Cami, que mañana es el cumpleaños, y ya me anticipo al saludo. A todos los colegas de trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de tantos años, acá lo veo
a Maxi y a Rocío Lencina, con quienes seguimos escribiendo y pensando y entreverándonos en investigaciones y no saben lo valioso que son. Y a mis amigos, y con eso cierro. Gracias. Nos podemos desmutear y aplaudir, Sí, claro. ¿no? A todos, en cámaras. Aquí estamos. Voy con la cámara. Los papás. Bueno, ahí están mis papás, mi tía Vivi, con quien compartimos proyectos de investigación y que además, al igual que Rafa Pizarro, me ayudaron a preparar la defensa. Bueno, mucha gente tan querida. Gracias a todos y a todas, de verdad. Sí, te estamos viendo, papá. Bueno, después hay tiempo para seguir saludando y demás momentos de emoción que va a haber seguro. Vamos a pasar a la redacción del dictamen, para lo cual les vamos a pedir que se retiren de la sala y vuelvan a pedir ingreso enseguida, digamos, ya mismo. Se retiran y vuelven a ingresar con el link, así quedan en sala de espera. Y junto al jurado comenzamos a redactar el dictamen, que ya está bastante avanzado, pero falta dar algunas líneas finales. Ok. Bueno, Ezequiel, ¿estás por ahí? Sí, estoy, Franco. Ok, bueno. También está Alejandro, lo veo ahí, y a Leo. Así que voy a leer el dictamen, que ya lo tenemos. Obviamente, por supuesto, agradecemos al jurado, a los aportes que ha hecho a lo largo de todo el proceso, también al acompañamiento de Alejandro, de Mónica y de Leo. Y bueno, y de antemano ya te damos las felicitaciones, Ezequiel, por haberte recibido ya hoy de doctor en nuestra facultad. Así que, bueno, felicitaciones. Voy a leer el dictamen y después pueden saludar. La Plata, 24 de junio de 2024. Habiendo evaluado la defensa de la tesis doctoral titulada Periodismo local en el centro de la provincia de Buenos Aires, sociabilidad, prácticas periodísticas y condiciones de posibilidad de los trabajadores de portales informativos online de Olavarría, Azul y Tandil, realizada por Ezequiel Alonso y dirigida por el doctor Alejandro Ross y codirigida por el doctor Leonardo Murolo, en el marco de la carrera de posgrado Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, el jurado evaluador, integrado por los profesores e investigadores Nancy Díaz Larrañaga, Juan Artero y Celina Salvatierra, expresa: el trabajo del licenciado Alonso presenta una estructura correcta y pertinente a los efectos de compartir el desarrollo y los resultados de la investigación con posibles destinatarios. Realiza un claro planteo del tema problema y su vínculo con los objetivos del doctorado. El tesista se posiciona desde una mirada sistémica que relaciona lo macro con lo micro y dentro de lo local focaliza en subejes. Es decir, que a modo de capa nos va presentando problemáticas que no son posibles de ser entendidas en sí misma en esta tesis, sino en su relación. Se evidencia con claridad el conocimiento del tesista sobre el tema, sobre las perspectivas teóricas y los debates que las componen. Se valora la reconstrucción del estado del arte y las discusiones conceptuales. Además, se valora de manera particular que la producción de conocimiento esté situada profesional y territorialmente en el ámbito de pertenencia del tesista. A su vez, se destaca su posicionamiento y la reflexividad puesta en juego. Este último punto acompaña transversalmente la tesis en todo su desarrollo.
Hay una permanente reflexión sobre el lugar desde donde se conoce y sobre la producción del conocimiento. También una mirada muy profesional sobre el objeto empírico, que no deja de ser altamente humana y sensible en clave social. La tesis alcanza su fortaleza plena en su constructo metodológico. En el apartado en el que se detalla, se describen con minuciosidad las decisiones metodológicas que se fueron tomando. Este apartado es clave en un proceso pedagógico académico como el doctorado. Se da cuenta de un trabajo de campo extenso con un universo significativo para el relevamiento. A partir de allí, el análisis realizado guarda estrecha relación con el constructo explicitado al comienzo. Los cuadros y los gráficos aportan a la comprensión de la narrativa, pero en sí mismos se convierten en un punto relevante en la comunicación pública del conocimiento. Ofician como mojones de síntesis que garantizan la comunicabilidad plena de la tesis. En el documento, los objetivos particulares proponen identificar los vínculos de sociabilidad de los periodistas en sus espacios de trabajo y por fuera de los mismos, lo que se salda con amplitud, emergiendo de ese desarrollo y como trasfondo la tensión entre formación y experiencia apelando a vacancias de la educación superior. Esto último es sumamente interesante desde las trayectorias que Alonso logra reconstruir para pensar la relación entre formación, demandas laborales y aprendizajes del oficio que están por fuera de tales posibilidades y que provienen, en muchos casos, de periodistas más experimentados o de vínculos post-formación académica. Este aspecto es destacable, ya que posibilita tomar el trabajo del doctorando como insumo para las discusiones que se desarrollan en torno a la relación educación-práctica profesional. Por lo anterior, el trabajo se caracteriza especialmente por la reconstrucción casi artesanal de las prácticas periodísticas en la sola analizada, que tienen condiciones de producción objetivas y subjetivas. El objetivo específico, que atiende el análisis de los discursos de los y las periodistas, tienen como material de trabajo precisamente a aquellos relatos vinculados a las variables emergentes ya indicadas, entre las que aparecen ideas asociadas al fenómeno de la productividad y meritocracia, a las diferencias generacionales y a la profesionalización de la profesión, situaciones y sentidos asociados a los modelos de negocios de las empresas periodísticas, los factores estructurales y culturales que determinan desigualdades entre los que se incluye al género como factor constitutivo de diferencias. También se trabajan las políticas de recursos humanos internas, las paradojas de la convergencia tecnológica en torno a la deshumanización de las tareas y roles, y entre otras, la calidad periodística y sus condiciones de posibilidad en el marco de crisis múltiples. Exposición oral. El tesista realizó una exposición exhaustiva donde recorrió los principales puntos y aportes de su investigación. Asimismo, incluyó y recuperó los comentarios que el jurado realizó en los predictámenes y respondió con solvencia a las preguntas formuladas. Aporte. En primer lugar, se destaca el interés del tesista en llevar adelante una investigación que suponga un aporte a la formación de comunicadores en general y de periodistas en particular, y también que tal tarea se desarrolle consultando, recuperando y sistematizando saberes y experiencias de quienes, formados o no en la universidad, ejercen la profesión. En un contexto donde el periodismo atraviesa transformaciones profundas, el destino de tales movimientos también forma parte de una disputa de sentido en cuanto al rol de los comunicadores y del lugar que la prensa en sentido general ocupa en el presente. Por lo tanto, se trata de un trabajo que se inscribe en el debate en torno a la existencia de medios y trabajadores de la comunicación con perspectiva local y regional en un presente marcado por la hegemonía de plataformas transnacionales. Por todo lo expuesto, el tribunal evaluador aprueba su trabajo de tesis y califica como sobresaliente 10 con recomendación de publicación, habilitando el título de doctor en comunicación a Ezequiel Alonso. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, ese. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy Grande, generoso. sí, buenísimo. Gracias, gracias, gracias. De verdad.
Bueno, ahora a festejar, A relajar, ¿no? disfrutar, a relajar. Totalmente. Hola, Nati. Muchísimas gracias. Ahí veo a mi prima que se sumó desde Australia. Mirá, tengo asistencia Wow. internacional. Gracias por estar, prima. Bueno, Te yo salgo seguiría una mandando. reunión. Felicitaciones, Gracias, ese, y Nati. gracias a todos y todas. Fuerte Gracias por abrazo. estar. Chao, Gracias. chao. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos también a quienes presenciaron, los familiares y amigos, también hay estudiantes del doctorado, vi algunos nombres, que ya pronto los tendremos por acá, o virtual o físicamente, pero estarán en tu mismo lugar, Ezequiel. Así que, bueno, felicitaciones Y algunos nuevamente. egresados, estaba Patricia también. Egresados también, sí. Te vamos a estar enviando los documentos en el transcurso de la semana, tanto el dictamen como los demás documentos que certifican la finalización del doctorado, para que puedas iniciar luego el trámite de título. Buenísimo. Bueno, perfecto. Gracias, Franco. Bueno, un Gracias lujo esta defensa. a todos y a Saludos todas. también a Rocío que está por ahí. Abrazo De grande. fierro la ropa. Bueno, ya Está nos bien. abrazaremos, ni bien nos crucemos en algún lado. Ni hablar, ni hablar. Habrá oportunidades de brindar. Bueno, Eso. un abrazo grande para todos. Que estén bien. Adiós. Muchas Chau, gracias. Gracias. Adiós. Abrazos. Chau, chau, Adiós. gracias. Gracias. Hasta pronto.